De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, finalmente Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, debió admitir que efectivamente tenía alimentos en depósitos, alimentos que había comprado la gestión anterior en un volumen realmente muy significativo. Estamos hablando 5.000 toneladas de alimentos. Que la ministra se negaba a repartir, primero alegando que, bueno, que los listados, los comedores, había comedores que no funcionaban como tales, etcétera. Si bien ese no era el criterio que se utilizaba para esos repartos, pero primero debió admitir que esos alimentos existían y no lo hizo por voluntad propia, sino que hubo un pedido de acceso a la información pública. Un periodista, Ariel Lijalat, le hizo esa presentación y, forzada por las circunstancias, termina admitiendo que esos alimentos efectivamente estaban en los depósitos. Después, Juan Grabois, el dirigente de Movimientos Sociales, acude a la justicia, hace una presentación ante el juez Casanelo, denuncia a la ministra y dice que la ministra está incurriendo en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, desatendiendo además las necesidades de alimenticias en el medio de una situación de mucha pobreza, dejando vencer alimentos en estos depósitos. El gobierno había dicho que no, después dijo que no, que como eran alimentos para la emergencia y que eran alimentos que además no vencían porque era mayoritariamente yerba mate. Bueno, obligada por el juzgado, finalmente la ministra presenta un listado de qué era lo que había en esos depósitos y aparece una cantidad significativa de leche en polvo. Leche en polvo que tiene un vencimiento en el mes de julio. Entonces, a partir de ahí, la ministra debió atender además la requisitoria que le había ordenado el juez Casanelo, que era que presentar un plan acerca de cómo iba a repartir esos alimentos. Bueno, finalmente termina presentando el plan ante el plazo que le impone la justicia y anunciando que el reparto se va a hacer a través del ejército. Y después saca un comunicado del Ministerio de Capital Humano diciendo, culpando a funcionarios del propio ministerio por haber incumplido en las tareas de control para evitar el vencimiento de los alimentos. Es decir, acepta que efectivamente que esos no eran alimentos no perecederos con fecha de vencimiento que permitieran esperar eventualmente alguna emergencia, pero además en el medio apareció un intendente de Corrientes diciendo, yo fui a un municipio que tuvo emergencia de lluvias, de inundaciones, acudí al gobierno nacional y me dijeron que no tenían nada para darme, o sea que tampoco es que en una circunstancia, una emergencia climática, el ministerio repartió estos alimentos o respondió a esta requisitoria. La cuestión es que por un lado lo culpa a funcionarios que no identifica, dice que va a armar una auditoría interna y además despide a un funcionario clave que es Pablo de la Torre, hermano del ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, un hombre políticamente de peso en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, había sido jefe de campaña de Patricia Bullrich en la última campaña electoral y su hermano Pablo sacó finalmente un tuit, Joaquín de la Torre, diciendo, sos mi hermano menor, te quiero, te adoro, no sé qué, y planteando, digamos, una defensa de este funcionario al que ayer culpabilizaban por todo este proceso y además lo ensuciaban diciendo que había una causa en la oficina anticorrupción en la que se investigaba su desempeño. Pero la cuestión es que un ministerio gigantesco, una responsabilidad colosal en un momento como este, como es la atención de desarrollo humano, tiene una cantidad de dificultades de la cantidad de funcionarios, que es un número extraordinario, que fueron despedidos desde que asumió Milei, de los pocos nombramientos que hace para llenar cargos, efectivamente, más de una docena fueron en el Ministerio de Capital Humano. Y ayer una figura clave, como es Pablo de la Torre, antes había echado al secretario legal y técnico, una Petovelo que sigue teniendo un respaldo incondicional de parte de Javier Milei, que ayer dijo que era una ministra extraordinaria, que había aumentado la asignación universal por hijo, que es una decisión que ella no toma, es una decisión que eventualmente toma el Ministerio de Economía, y salieron los propios periodistas más afines a este gobierno a mostrar cierta perplejidad, decir, bueno, la verdad es que en esto tuvieron razón, y además Juan Grabois, lo que pasó fue que lo que pretendieron fue tapar todo esto con las acusaciones a los comedores y a los desmanejos de parte de organizaciones sociales que intermediaban en los planes sociales. Pero en esa causa en la que Petovelo es denunciante y no denunciada,
La verdad es que no aparece un solo dirigente ligado a Juan Grabois, pero ni uno solo. Sí aparece Beliboni, el Polo Obrero, comprometido a partir del funcionamiento de algunos comedores del Polo Obrero, pero no aparece nadie ligado a Grabois, a quien sí le habían atribuido responsabilidad en lo que tenía que ver con las obras en barrios populares que manejaba Fernanda Miño, una funcionaria del gobierno anterior cercana a Juan Grabois. Pero ¿qué pasó con ese plan? La Iglesia Católica, que está teniendo un rol que si uno le presta atención es un rol porque Petovelo dice, no, yo me arreglo con Cáritas, que es de la Iglesia, pero ¿qué salió a decir? Primero hubo un video de Monseñor Ojea, la máxima autoridad de la Iglesia, que planteó, saquen esos alimentos, no pueden tenerlos pudriéndose, no lo dijo así, pero no los pueden tener pudriéndose en los depósitos. Y por otra parte, en los mensajes institucionales de algunos de los curas más ligados al Papa Francisco, salieron a también objetar que se hayan terminado con el plan de obras que se hacían en los barrios populares, como planteaba, que era el que manejaba Fernanda Miño, que además fue defendida por dirigentes del PRO, de todos los colores políticos, el plan que se hacía en esos barrios. Así que detrás de las acusaciones de que en realidad es una gran cruzada anticorrupción, lo que aparece es una imposibilidad y dificultades muy serias para gestionar un ministerio tan importante como el que tiene Petovelo, que además absorbió el Ministerio de Trabajo y absorbió el Ministerio de Educación, también el Ministerio de las Mujeres y el plan, por ejemplo, lo que es la línea de llamado de violencia a mujeres. Todo eso funciona bajo esta funcionaria que además no habla con los medios de comunicación, tiene una enorme cercanía con Milei. De hecho, figura en los registros de Olivos como alguien que permanece y se queda a dormir algunas noches en Olivos, no hablo de un vínculo sentimental, pero sí de la cercanía que tiene con Milei. Ayer no fue a la reunión de gabinete, Sandra Petovelo dijo que estaba ocupada con esto. Apareció como siendo quien más había confrontado con Nicolás Pozzi, ahora ya corrido de escena el jefe de gabinete, y un Milei que cuando vuelva, se va a encontrar con un gabinete el lunes que viene, le tiene que tomar juramento a Guillermo Francos, que se hizo cargo de hecho, tratando de imprimirle Francos no solo más diálogo con el Congreso, sino también un poco más de agilidad a la gestión cotidiana, en un contexto donde además las elecciones personales de Milei con relación a sus vínculos internacionales empiezan a mostrar cómo se pueden afectar intereses nacionales o cómo cuando necesita ciertos vínculos diplomáticos con los principales socios de la Argentina a los que ha desatendido, no los tiene. Pasó con Petrobras, con Brasil, con el barco que dejó un día sin GNC a la Argentina, y ahora se viene un tema muy delicado para el gobierno, que es que las reservas que con tanta dificultad juntó el Banco Central en estos meses, puede llegar a tener que pagar completamente entre junio y julio los 5.000 millones de dólares del swap con China, lo cual representaría el total de las reservas líquidas que tiene el Banco Central, según los especialistas, hacer frente a ese swap que si China no te lo renueva, lo tenés que pagar. Y las señales que hay hasta ahora es que China está muy ofendido por cómo fue tratado China por el gobierno de Javier Milei, que en su afán por encolumnarse absolutamente con el gobierno norteamericano, le ha dado mucho más de lo que le han pedido. Entonces puso bajo la sospecha la base de investigación en Neuquén, después dijeron que no, que eso estaba bien, y se frenaron las obras de la represa en el sur que tenía financiamiento chino. El costo de todo eso es que tuviste un barco que no descargó de Petrobras y te dejó un día sin GNC, un Lula que además no pone fecha a la reunión con Milei. Milei le mandó una carta y Lula no lo atiende y sigue escalando la pelea con Pedro Sánchez. Mientras tanto, el jefe del gobierno español, que suele ser España un interlocutor con la Argentina en temas con la Unión Europea, que es el segundo socio comercial de la Argentina. Milei, que hoy va a estar en El Salvador y que volverá después de esta gira a los Estados Unidos, una vez más poniendo cuestiones personales. Esta tuvo más entidad en términos de los empresarios con los que se reunió, que fueron los grandes empresarios de Silicon Valley, pero hablando de crear en la Argentina un polo de desarrollo de inteligencia artificial
que no parece estar anclado a ninguna cuestión concreta actual de intereses comerciales, aunque sí un plan de futuro, etcétera. El problema no es tanto que haya ido a este viaje, sino la ausencia de vínculos constructivos con países que Argentina efectivamente necesita y que se ponen en evidencia en estos temas puntuales la importancia de los vínculos diplomáticos.